Era una noche de verano en Madison, Wisconsin, cuando todo cambió. La cena familiar siguió su curso habitual, con risas y copas de vino que brillaban a la luz del candelabro. Mi hermana Alicia se inclinó sobre la mesa con esa sonrisa que solo ella tenía, una mezcla de superioridad y diversión. «Sabes, Dana», dijo con un tono que sonaba más como un cuchillo afilado que como palabras, «si desaparecieras mañana, nadie se daría cuenta». La mesa estalló en carcajadas. Mis padres, sus amigos, todos se rieron como si fuera el chiste más divertido del año. Cada risa era un golpe más profundo que cualquier palabra. Yo estaba allí con el tenedor todavía en el aire, sintiendo el peso de su indiferencia aplastando mi pecho. No fue solo la invisibilidad. Fue una humillación. Pero no iba a rendirme. Forcé una sonrisa, levanté mi copa y miré a Alicia a los ojos. «Reto aceptado», respondí con una tranquilidad que ni siquiera yo creía tener. El silencio se apoderó de la mesa. Las sonrisas sarcásticas desaparecieron. Esa noche, mientras todos dormían, hice una bolsa, dejé una nota en la cocina y salí por la puerta. Sin mirar atrás. 6 meses después, mi celular no dejaba de vibrar. 20 llamadas perdidas de mi padre. Mensajes desesperados de mi madre: «¿Dónde estás? Por favor, llámanos». Miré la pantalla con el dedo sobre el botón de respuesta. Ahora se dieron cuenta, ¿no? Pero ya no era la misma Dana que había sido la broma en esa cena. Había construido algo que no podían ignorar. Y eso fue solo el comienzo. ¿Crees que hice bien en irme? Antes de juzgar, es necesario comprender la dinámica de Carter. Mi padre, Don, convirtió a Carter Marketing en un imperio del Medio Oeste con campañas que aprovechaban todo, desde marcas locales hasta cadenas nacionales. A sus 60 años comandaba la empresa con mano de hierro, vestimenta impecable y un discurso que no admitía réplica. Mi madre, Nancy, era maestra de las apariencias, galas benéficas, cenas elegantes, todo para mantener la impecable imagen de la familia. Y luego estaba Alicia, de 35 años, la hija perfecta, lista para heredar el negocio. Brilló en las reuniones, se ganó a los clientes con presentaciones impecables y, por supuesto, siempre salió victoriosa. ¿Y yo? Él era la oveja negra. Hace casi una década, trabajé como especialista en marketing de contenidos, creando historias para nuevas empresas y pequeñas empresas. Me encantó la libertad de escribir publicaciones, planificar campañas en las redes sociales y crear marcas desde cero. Mi cuaderno era mi oficina, mis ideas, mi moneda. Pero para Don, no era más que un pasatiempo. «¿Cuándo te unirás a la empresa familiar?», Dana preguntó con ese tono que sonaba más a una orden. Cada domingo, cada fiesta, la pregunta se cernía sobre mí como una amenaza. Nancy no fue diferente. «Alicia está firmando contratos por valor de millones», dijo, mientras cortaba el asado con precisión quirúrgica. «Tus blogs no se comparan». Asentí y sonreí, pero cada palabra dolía como un puñetazo. Intenté encajar. El año pasado asistí a una reunión estratégica en la lujosa oficina de Carter Marketing, con sus paredes de cristal y sillas de cuero que olían a poder. Alicia presentó una campaña para una cadena de cervecerías, diapositivas impecables, discursos ensayados. Sugerí una serie de vídeos virales para atraer al público. El silencio se apoderó de la habitación. Don frunció el ceño. «No trabajamos con modas pasajeras», dijo secamente. Nancy añadió: «Cíñete a lo que funciona, Dana». Como Alicia. Pero lo peor vino después. Escuché a Alicia presentarle mi idea a un ejecutivo junior como si fuera suya. La confronté en privado. «Son solo negocios», respondió con esa sonrisa que me hacía querer romper algo. Me tragué mi ira, pero creció como un fuego que no se apaga. Semana tras semana, asistía a reuniones familiares con la esperanza de tener la oportunidad de demostrar mi valía. Hablé de métricas para mis proyectos independientes, tendencias de participación digital, datos que demostraron el impacto de mi trabajo. Don me interrumpió: «Esto no es un negocio real, Dana. Concéntrate en lo que importa». Nancy añadió: «Estás desperdiciando tu potencial». ¿Alicia? Ni siquiera se molestó en defenderme. Simplemente se tomó su café con ese brillo en los ojos que decía: «Ya gané». Salí de esas reuniones sintiéndome como un extraño en mi propia familia.
Mi pasión por crear contenido fue tratada como cosa de niños. Pero fueron mis clientes propietarios de cafeterías, emprendedores tecnológicos, quienes valoraron mis ideas, mi trabajo auténtico e innovador. Un proyecto para una ONG local se volvió viral, con miles de compartidos, un éxito que incluso la prensa notó. Le mostré los números a Don, esperando una señal de reconocimiento. Echó un vistazo rápido a su cuaderno y dijo, buen proyecto paralelo. Pero Carter Marketing te necesita a tiempo completo. Nancy estuvo de acuerdo, tienes 32 años, Dana. Es hora de madurar. Sus palabras no fueron solo críticas. Eran una exigencia para que borrara quién era. Empecé a dudar de mí mismo. Quizás tenían razón. Quizás mi trabajo no fue suficiente. Vi las publicaciones de Alicia en LinkedIn, celebrando contratos millonarios, y me sentí pequeña. Pero en el fondo lo sabía, amar lo que hacía no era un defecto. Crear contenido no era solo un trabajo, era como me expresaba, como veía el mundo. Aún así, cada cena familiar era un cuchillo en el pecho. Escuchaba a Don elogiar la última conquista de Alicia o a Nancy planear otra gala y me preguntaba, ¿qué estaba haciendo allí? No era el tipo de éxito que querían. La presión no era nueva, pero era implacable. Don incluso me dio un ultimátum, únete a Carter Marketing antes del verano o perderás tu parte del fondo familiar. Son más de $1 millón, dijo con una frialdad que me heló la columna. Nancy apoyó, somos un legado, Dana. No lo desperdicies todo. Quería gritar que no me importaba su dinero. Me importaba mi trabajo, mi identidad. Pero como siempre me quedé en silencio asintiendo. Alicia observaba todo con esa sonrisa aguda, sabiendo que una vez más, había salido victoriosa. Esta presión no comenzó entonces. Viene de hace años, cuando tenía 16 años, estudiante de segundo año de secundaria en Madison West. Alicia, de 19 años, siempre un paso por delante, era la estrella de la familia. Nos asignaron una presentación grupal en clase de historia, analizando el movimiento de derechos civiles. Vi mi oportunidad de brillar allí. Pasé semanas investigando, extrayendo fuentes primarias y construyendo una narrativa sobre el activismo de base. Noches sin dormir escribiendo diapositivas, comprobando fechas, ensayando cada palabra. Alicia apenas se presentó a nuestras reuniones de planificación. Lo estás haciendo muy bien, Dana, dijo distraída por su teléfono celular. Yo le creí. Pensé que éramos un equipo. El día de la presentación llegué temprano, con mis notas organizadas. La sala se llenó y el murmullo de los colegas llenó el aire. La maestra, la señorita Larsen, nos llamó. Comencé con voz firme a delinear el cronograma de las protestas clave. Estaba explicando el boicot a los autobuses de Montgomery cuando Alicia me interrumpió. En realidad, dijo dando un paso adelante, déjame aclarar un punto. Y allí fue ella, repitiendo mis palabras exactas, con una confianza que yo no tenía. No se limitó a repetirlo, se hizo cargo de la idea, añadió diversión, hizo reír a la clase con un chiste que nunca había escuchado. La señorita Larsen elogió, excelente análisis. La sala aplaudió, todos los ojos puestos en Alicia. Intenté continuar. Iba a decir comencé, pero ella me interrumpió con un gesto. Yo me encargaré de esto, Dana, dijo con una dulce sonrisa que parecía veneno. Me quedé allí paralizada, mientras ella terminaba su presentación, recibiendo los elogios. Mientras nos sentábamos, un colega susurró, Alicia lo mató. Asentí, mis manos temblaban y mi corazón hecho jirones. No fue la primera vez. Y lamentablemente no sería la última. Su garganta se cerró como si un nudo invisible la estuviera estrangulando. Cuando la profesora Larsen nos devolvió nuestras calificaciones, una A para los dos, su sonrisa complaciente fue como una bofetada, ustedes forman un gran equipo. Quería gritar que esa A era mía, que cada palabra, cada diapositiva, cada noche de insomnio se había ido de mis manos. Pero Alicia ya se alejaba, con el pelo temblando con la arrogancia de quien sabe que, una vez más, se había salido con la suya. Esa noche llamó a la puerta de su dormitorio sin pensarlo dos veces. El olor a perfume caro y el sonido apagado de la música pop llenaron el espacio. Estaba acostada en la cama, su teléfono celular brillando contra su rostro, sus dedos deslizándose por la pantalla como si mi presencia fuera tan irrelevante como una mosca.
¿Por qué hiciste eso? Mi voz tembló, pero las palabras salieron firmes, cargadas de años de silencios tragados. Ella ni siquiera levantó la vista. ¿Hice qué? Robando mi trabajo. Si me pasas de largo. Como si yo no existiera. Una risa seca, casi un bufido, escapó de sus labios. Finalmente me miró, no con culpa, sino con un brillo divertido en sus ojos, como si mi dolor fuera un espectáculo privado. Es solo un proyecto escolar, Dana. No seas tan melodramático. Me quedé allí inmóvil, esperando. Esperando un poco de remordimiento, un lo siento, cualquier cosa que demostrara que era humana. No llegó nada. Solo el sonido de su celular volvía a dominar el silencio, como si ya hubiera salido de la habitación. Eso dolió más que el robo en sí. No fue traición, fue indiferencia. A ella no le importaba humillarme. A ella le gustó. Me convencí de que había sido un incidente aislado. Que Alicia, en el calor del momento, se había dejado llevar. Pero la semana siguiente la escuché alardear ante sus amigos en el pasillo, detallando cómo mató su presentación, como si yo nunca hubiera existido. En casa, Don y Nancy nunca perdían la oportunidad de elogiarla. Alicia es una líder nata, declaró Don durante la cena, mientras Nancy asentía con los ojos brillando de orgullo. Deberías parecerte más a ella, Dana. Miré el plato y apreté el tenedor con los dedos hasta que me dolió. Esa presentación había sido mía. Había invertido horas, pasión y parte de mí mismo en ese trabajo. Y ella lo había arrebatado sin pestañear, como quien arranca una flor que no plantó. Ese momento se quedó conmigo. No se trataba solo del proyecto. Se trataba de Alicia. Sobre su necesidad de ganar, de asegurarse de que yo permaneciera en las sombras, siempre un paso atrás, siempre un personaje secundario en la historia que ella estaba escribiendo. Empecé a notar los patrones. Una sugerencia mía para un evento escolar. Alicia lo repitió en voz más alta y convincente, y de repente era suya. ¿Un club al que me uní? Ella se convirtió en la estrella en cuestión de días, encantadora, irresistible, mientras que yo era una cara más entre la multitud. Su codicia no era un defecto, era una estrategia. Y yo, ingenuo, tardé años en darme cuenta de que estaba jugando a un juego cuyas reglas solo ella conocía. Esta dinámica no duró en la escuela secundaria. Nos siguió como una sombra persistente directamente al corazón de Carter Marketing. El año pasado decidí darle otra oportunidad al negocio familiar. No estaba dispuesta a renunciar a mi trabajo independiente, al fin y al cabo, eran mis clientes, mis logros, mi voz, pero pensé que podía encontrar un término medio. Tal vez, solo tal vez, podría demostrar mi valía ante Don y Nancy. Quizás finalmente me verían. La oportunidad surgió cuando Carter buscó un contrato millonario, una campaña en las redes sociales para una cadena nacional de gimnasios, con un presupuesto cercano a los $2 millones. Era mi oportunidad. Pasé noches analizando tendencias, sumergiéndome en datos de participación y creando un discurso que combinaba impecablemente creatividad y estrategia. Mi idea era audaz, una serie de vídeos breves y auténticos en los que aparecieran miembros reales del gimnasio compartiendo sus experiencias, acompañados de una campaña de hashtag para impulsar el alcance orgánico. Fue perfecto. Era mío. En la reunión de estrategia, me puse de pie con las diapositivas listas, mi corazón latía con fuerza pero mi voz era firme. La sala de conferencias de la oficina de Carter en Madison estaba abarrotada, ejecutivos, jóvenes y Dawn a la cabecera de la mesa. Presenté cada punto con precisión, destacando cómo la campaña conectaría emocionalmente con la audiencia. Es nuevo. Es escalable. Es exactamente lo que el cliente quiere. Los ojos se volvieron hacia mí. Algunos asintieron. Otros tomaron nota. Por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza. Hasta que Alicia abre la boca. Me encantó la energía, Dana, dijo, su voz almibarada como jarabe envenenado. Pero tengo algo parecido. Se me dio un vuelco el estómago cuando abrió su propia terraza. Mis diapositivas. El mismo concepto que los vídeos. El mismo hashtag. Incluso las palabras que había usado para describir las historias auténticas estaban ahí, solo con el barniz impecable de Alicia, un toque de pulido aquí, una imagen más llamativa allá.
Era mi obra, rediseñada y presentada como si fuera suya. Llevo semanas trabajando en esto, mintió, sonriendo al equipo como si fuera la salvadora del país. Está listo para ser presentado al cliente. Los ejecutivos murmuraron aprobación. Dawn se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban. Eso es exactamente lo que necesitamos, Alicia. Nancy añadió orgullosa. Pulido. Profesional. Excelente trabajo. Nadie me miró. Me quedé allí con las manos apretadas debajo de la mesa y las uñas clavándose en las palmas. Quería gritar. Quería tirar mi computadora portátil a la pared. Quería algo. Pero la sala ya estaba llena de emoción. Alicia dirigía la conversación como una conductora, repartiendo tareas como si yo nunca hubiera hablado. En el pasillo después de la reunión, la arrinconé. Esa fue idea mía, Alicia, sí sé, mi voz baja pero aguda. Ella ni siquiera parpadeó. Se ajustó la solapa de su blazer con una calma que me puso enferma. Las ideas evolucionan, Dana, respondió como si le estuviera explicando algo obvio a un niño. La hice mejor. Deberías agradecerme. La indiferencia en su voz ardía más que cualquier insulto. Corrí a la oficina de Dawn más tarde ese día, con la baraja original en mis manos y la desesperación golpeando mis sienes. La campaña de Alicia surgió a partir de mi presentación, dijo ampliando las diapositivas. Mira las fechas. Los conceptos. Es idéntico. Apenas miró. Alicia es la líder de este proyecto, Dana, interrumpió, el tono final. Ella tiene la experiencia. Déjalo ir. Probé con Nancy en casa. Se me quebró la voz, pero las palabras salieron. Ella me robó el trabajo. Mi madre suspiró como si yo fuera un niño quejándose de una pelea en el parque. Estás exagerando. La campaña de Alicia es lo mejor para la empresa. Sus palabras dolieron más que cualquier cosa que Alicia hubiera hecho. No fue solo su traición. Era de ellos. Prueba de que para mi familia, lo que importaba no era la justicia, sino el resultado. Y Alicia siempre cumplió. A la cadena de gimnasios le encantó la campaña. Alicia presentó la propuesta en Chicago y el contrato se firmó a los pocos días. De vuelta en Carter Marketing, Dawn organizó un almuerzo de celebración. Por Alicia brindó, levantando su copa, por cerrar uno de nuestros acuerdos más importantes. Nancy aplaudió, radiante de orgullo, mientras yo estaba parada al fondo de la sala, con la sonrisa forzada lastimando mi cara. Nadie mencionó mi nombre. No fue la primera vez que me borró. Pero fue lo peor. Porque esta vez había puesto todo en ese tono. No se trataba solo de un proyecto, se trataba de demostrar que yo pertenecía. Que merecía un asiento en esa mesa. Que a pesar de todo, Don y Nancy finalmente pudieran verme. En cambio, la celebraron. Como siempre. Comencé a preguntarme por qué seguí intentándolo. Cada idea que compartía se convirtió en polvo o fue tragada por el torbellino de Alicia. Me encantaba crear, contar historias que resuenan, construir algo propio. Pero en Carter Marketing, mi voz era un susurro ahogado por el coro de elogios hacia ella. Esa noche abrí mi computadora portátil en casa. Mis proyectos independientes, el blog de la panadería local que había duplicado las ventas, la campaña en las redes sociales para una startup que se había disparado en participación, me recordaron quién era yo. No estaba dispuesto a rendirme. Pero tampoco podía seguir luchando por un lugar en una familia que solo me veía cuando era conveniente. Esa celebración fue la gota que colmó el vaso. Aún así, una parte obstinada de mí todavía creía que las cosas podían cambiar. Era julio y Don había insistido en una cena familiar en su casa de Madison, una oportunidad para reconectarse, dijo. Quería creer. Tal vez si apareciera, si me comprometiera, si brillara lo suficiente, finalmente me verían. Pasé la semana anterior ensayando. Prepararía el escenario para compartir mi último proyecto, una campaña en las redes sociales para una librería local que había duplicado sus ventas en línea. Me imaginé a Don asintiendo, a Nancy sonriendo, incluso a Alicia, ¿quién sabe? Quizás, solo por esta vez, ella reconocería mi trabajo. Qué ingenuo fui. La cena fue más grande de lo habitual. Don había invitado a clientes de Carter, sus cónyuges y amigos de la familia,
unas 20 personas en total. Llegué temprano, vestida con una chaqueta que pensé que me hacía lucir profesional, esperanzada. Nancy me abrazó rápidamente, pero ya se estaba girando para elogiar a Alicia por su último trato antes de que pudiera decir una palabra. Don saluda a los clientes con apretones de manos y carcajadas, hablando del éxito sin precedentes de la empresa. Me quedé en el comedor, sosteniendo un vaso de agua como si fuera un salvavidas, sintiéndome como un invitado más en mi propia familia. Cuando nos sentamos a la mesa, llena de comida y conversaciones que fluían sin mí, esperé un descanso. Un cliente hablaba de las tendencias del mercado. Don se jactó de un nuevo contrato. Luego, cuando el silencio se hizo por un segundo, me apresuré. Trabajé en una campaña recientemente, comencé, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. A una librería local. Creé una serie de publicaciones en Instagram que... 10.000. 10.000 me gusta. 10.000 acciones. 10.000 razones para que por primera vez me miraran. 10.000 compromisos en una semana. Miré a Dawn, esperando alguna reacción. Levantó la vista por un segundo y luego se volvió hacia un cliente. Eso es genial, Dana. Su voz me distraía, como si hubiera comentado sobre el tiempo. Alicia está trabajando en algo similar, solo que más grande. Mi cara ardía. Nancy inmediatamente cambió de tema y le preguntó a Alicia sobre su último discurso. Me hundí en la silla y mis palabras fueron tragadas por el ruido de los cubiertos. Cuando llegó el postre, Alicia se inclinó sobre la mesa, sus ojos brillaban con calculada malicia. ¿Lo sabías, Dana? Dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran, si desaparecieras mañana, nadie se daría cuenta. La mesa estalló en carcajadas. Don sacudió la cabeza, divertido. Nancy se rió tapándose la boca con la mano, como si se tratara de un delicioso escándalo. Los clientes se unieron al coro con risas agudas y descuidadas. Mi tenedor golpeó el plato con un clic. La habitación se encogió y sus risas se convirtieron en paredes que me apretaron. No era solo lo que Alicia había dicho. Era la forma en la que todos coincidían, como si yo fuera un detalle insignificante, un ruido de fondo. Forcé una sonrisa tensa. Qué curioso, Alicia. Quién sabe, tal vez pueda probar esa teoría. Ella sonrió, tomó un sorbo de vino, satisfecha. Don agitó la mano con desdén. Ah, basta. Es solo una broma. Nancy asintió. No seas tan sensible, Dana. Su indiferencia dolía más que su risa. Miré a mi alrededor. Clientes susurrando. Amigos evitando mi mirada. Mi familia, la gente que debería defenderme, es cómplice de mi eliminación. No fue solo la crueldad de Alicia. Fue la traición silenciosa de Dawn y Nancy, quienes se rieron sin pestañear, como si yo no mereciera ni siquiera eso, un segundo de duda, un gesto de lealtad. Me quedé hasta el final de la cena, se me acabó el apetito. Cada risa, cada brindis sonaba a provocación. Había pasado años tratando de demostrar que pertenecía allí, esa mesa, esa familia, esa vida. Pero en ese momento entendí, no me vieron. No como hija. No como hermana. No como alguien que importaba. Las palabras de Alicia fueron crueles, pero la risa de Don y Nancy fue la confirmación. No les importó. Ya no podía fingir que este era mi lugar. Cuando se marcharon los últimos invitados, me quedé callado, ayudando a Nancy a recoger los platos para no levantar sospechas. Pero mi decisión ya estaba tomada. No iba a quedarme donde me convertían en broma. Esa noche, mientras dormían, agarré mi bolso y me fui. Ya no necesitaba su aprobación. Necesitaba ser libre. No podía quedarme en una casa donde era un blanco fácil, donde mi valor se medía por lo que podía ofrecer, y aún así, nunca era suficiente. En el momento en que decidí irme, mi mente se aceleró, ¿y ahora qué? Necesitaba un plan. Necesitaba a alguien en quien confiar. Fue entonces cuando llamé a Shannon Miller. Éramos amigos desde la universidad, unidos por noches de insomnio estudiando y soñando con la independencia. Ahora, a los 32 años, trabajaba como diseñadora gráfica en Madison y siempre había sido mi refugio seguro. Shannon, se acabó, dijo con voz temblorosa pero firme. Estoy dejando a mi familia.
Ella no dudó. Ven aquí. Solo eso. Lo resolveremos. Conduje hasta su apartamento en el barrio de Atwood, con las manos agarrando el volante como si fuera lo único que me mantenía en el lugar. Cuando llegué, Shannon me estaba esperando con una taza de café y una libreta abierta. Cuéntamelo todo, dijo sentándose frente a mí. Y lo hice. La cena. La humillación. Las risas. La indiferencia. Ella escuchó, sus ojos brillaban con ira reprimida. No te mereces esto, lo cortó secamente. Hagamos un plan. Pasamos más de medianoche planeando los próximos pasos. Primero, un lugar para vivir, lo suficientemente lejos del elegante lado oeste de Don y Nancy como para poder respirar. Shannon abrió su cuaderno en busca de anuncios. Encontramos un apartamento de una habitación en Willie Street, sencillo, pero con un pequeño balcón en el que cabían mi computadora portátil y mis libros. «Ese eres tú», señaló a la pantalla. Asentí, sintiendo una chispa de algo que no era miedo, era posibilidad. Programamos una visita para la mañana siguiente. Luego pasamos a la logística. Tenía ahorros, unos $30,000 gracias al trabajo independiente, pero necesitaba asegurar mi independencia financiera. Don había mencionado un fondo familiar, de alrededor de 1 millón, del cual yo tenía una parte. No quería su dinero, pero tampoco iba a permitir que lo usaran como moneda de cambio. Shannon sugirió un abogado. Necesitas protegerte, dijo. Estuve de acuerdo. Encontramos a Nathan Brooks, un abogado local especializado en derecho de familia. Envié un correo electrónico explicando mi situación y a las pocas horas respondió ofreciéndome una consulta. Suena serio, evaluó Shannon, leyendo la respuesta. Estás en el camino correcto. Sentí que me quitaban un peso de encima. No estaba solo. Luego vino la parte más difícil, la carta. Quería dejar claro que no era por venganza, sino para cerrar ese capítulo de una vez por todas. Me senté a la mesa de la cocina de Shannon, bolígrafo en mano, y escribí. Don, Nancy y Alicia. Me voy a construir mi propia vida. Intenté ser parte de esta familia, pero ya no lucharé por un lugar que no me quieres dar. Mi parte del fondo se dividirá en partes iguales con Alicia, es justo. No me busques. Te deseo lo mejor. Las palabras fueron frías, mesuradas, nada que ver con la tormenta que hervía dentro de mí. Shannon lo leyó y asintió. Es fuerte. Está bien. A la mañana siguiente visitamos el apartamento de Willie Street. Pequeño pero lleno de luz, con suelos de madera y una ventana que daba a la concurrida calle. Firmé el contrato en el acto con las manos firmes por primera vez en días. De regreso a la casa de Shannon, empaqué lo esencial, computadora portátil, ropa, algunos libros. Nada que me atara al pasado. Por la tarde regresé a la casa de Don y Nancy. Eran más de las 10 y las luces estaban apagadas. Dejé la carta en la encimera de la cocina, junto a una pila de correspondencia sin abrir. Me quedé allí un momento, el silencio pesaba como una frase, antes de partir por última vez. Cortar el contacto fue el acto final. Bloqueé los números de Don, Nancy y Alicia. Los borré de las redes sociales, corté cualquier vínculo con Carter Marketing. No fue odio. Era libertad. Shannon me llevó al nuevo apartamento y me ayudó a subir mi bolso por las escaleras. Vas a estar bien, dijo abrazándome con fuerza. Esta vez lo creí. Esa carta fue mi línea en el terreno. Había dejado atrás una familia que me borró. Ahora era el momento de construir algo que fuera mío. Seth, el fotógrafo de 32 años que conocía desde la secundaria, tenía el don de hacerme ver la luz en los días más grises. Apareció en mi apartamento unos días después de mudarse, con una pizza a domicilio y una cámara al hombro. Este lugar te necesita, dije, capturando un clic espontáneo mientras desempaquetaba los libros. Pasamos horas tirados en el suelo, entre cajas y recuerdos. Le confesé que todavía me dolía el rechazo de mi familia, el desprecio de Dawn, la risa cruel de Enway, la frialdad calculada de Alicia. Seth escuchó con el rostro serio y los ojos fijos en los míos. No te definen, dijo con firmeza. Eres más que su aprobación. Esas palabras resonaron profundamente, aliviando un dolor que había cargado durante meses como un peso invisible.
Me lancé de cabeza al marketing de contenidos independiente. Mis días empezaron a amanecer con olor a café recién hecho, dedos bailando sobre el teclado para crear publicaciones, campañas e historias que conquistaran al público. El proyecto del propietario del café fue un gran éxito, mis publicaciones en Instagram triplicaron el tráfico en 2 semanas. Esa victoria me llevó a una recomendación, una cervecería artesanal que necesita un cambio de marca. Pasé noches estudiando a su audiencia, creando una campaña que mezclaba humor y autenticidad, como un buen trago. Por primera vez en años sentí el control en mis manos. Cada proyecto era un lienzo en blanco, una oportunidad de crear algo que importara. Ya no estaba persiguiendo la ola de Dawn ni la sombra de Alicia. Estaba construyendo mi propio camino. Shannon y Seth fueron mis anclas. Shannon me arrastró al mercado de agricultores local, insistiendo en que necesitaba aire fresco. Caminamos entre los puestos y ella se rió de mi incapacidad para regatear. Eres demasiado buena, bromeó, antes de comprarme una bolsa de manzanas. Esos paseos me recordaron que había vida más allá de la pantalla del portátil. Seth, a su vez, me empujó a soñar en grande. Una noche, mientras tomaba unas cervezas en un bar de Willie Street, espetó: ¿por qué no inicias tu propia agencia de contenidos? Tienes el talento. ¿Por qué no ampliarla? Al principio me reí de la idea, pero la semilla permaneció plantada, encendiendo un fuego que no había sentido en años. El trabajo se convirtió en mi refugio. Contraté un tercer cliente, una ONG centrada en la alfabetización, y me dediqué en cuerpo y alma a una serie de publicaciones para ellos. Los textos se volvieron virales, miles de compartidos y un correo electrónico de agradecimiento del director. Clavé ese mensaje en el refrigerador, un trofeo silencioso de mi valía. Poco a poco redescubrí el placer de crear, escribir historias, diseñar campañas, conectarme con la gente. No fue solo trabajo. Fui yo. Por supuesto, hubo días difíciles. Me encontré preguntándome si Don o Nancy habían leído mi carta, si Alicia había notado siquiera mi ausencia. Pero Shannon y Seth siempre estuvieron ahí para ayudarme a retroceder. Shannon aparecía con la entrega de comida, hablando hasta que me convencía de que las dudas eran solo un eco de un pasado que ya no me pertenecía. Seth me enviaba memes tontos, recordándome que debía reírme. Su apoyo, tan diferente a la indiferencia de mi familia, me dio fuerzas. No solo estaba sobreviviendo. Estaba floreciendo. Hasta que en agosto mi apartamento finalmente se convirtió en hogar. Un rincón con un escritorio de verdad, una planta que insistía en no morir y una silla que no me destrozaba la espalda. Mi lista de clientes creció y con ella mi confianza. Estaba reconstruyendo mi pasión, pieza a pieza. Esa chispa fue solo el comienzo. En septiembre la vida me dio un empujoncito. Mi trabajo independiente estaba despegando, pero anhelaba algo más grande, una oportunidad de dejar una huella real. Fue entonces cuando volví a encontrarme con Nathan Brooks, no como mi abogado, sino como Nathan Brooks, fundador de una startup. Lo vi en un evento de networking en Capitol Square en Madison organizado para creativos locales. Mostró su nueva plataforma de medios, centrada en vídeos cortos para pequeñas empresas. Su visión resonó en mí como una nota perfecta. Después de la charla, me acerqué. Trabajé con usted en el tema del testamento, dijo, estrechándole la mano. Él sonrió, reconociendo. Tú eres el experto en marketing de contenidos, ¿no? Necesito a alguien como tú. Tomamos café al día siguiente en una cafetería de State Street. Nathan describió las necesidades de la startup, una estrategia audaz para lanzar la plataforma. Vi tu trabajo independiente, mencionó, citando la campaña de la cervecería. Podrías liderar nuestro equipo de contenido. La oferta era tentadora, un puesto permanente, control creativo, la oportunidad de dar forma a una empresa en crecimiento. Pero dudé. Unirse a una startup era un riesgo y acababa de encontrar la estabilidad. ¿Puedo pensar? Yo pregunté. Nathan asintió. No hay prisa. Pero sé que lo harías genial. Su confianza permaneció conmigo, un recordatorio de lo que era capaz de hacer. Al mismo tiempo, sabía que necesitaba afrontar las heridas más profundas que había dejado mi familia. Shannon había estado insistiendo en que probara terapia, diciendo que la había salvado después de una ruptura difícil.
Estaba escéptica pero desesperada por superar el dolor, las palabras de Alicia, Dawn y la traición de NY. Programé una sesión con la doctora Susan Harper, una terapeuta de Madison remitida por un cliente. En la primera cita, en su silencioso despacho, sentí que el nerviosismo se me apretaba en la garganta. La doctora Susan, una mujer tranquila de unos 50 años, me pidió que comenzara por donde quisiera. Le hablé de la cena, de la frase de mi hermana: si desaparecieras, nadie se daría cuenta. Se me quebró la voz al describir lo invisible que me sentía, mientras mis padres se reían. Ella escuchó con los ojos firmes. Este tipo de rechazo hiere profundamente, reconoció. Pero estás aquí. Y ese es un paso hacia la curación. En las siguientes sesiones desenterré años de haber sido borrado por Alicia en la escuela secundaria, en Carter Marketing, en esa cena final. Hablamos de mi infancia, de cómo me moldearon las expectativas de Don y la indiferencia de Nueva York. Usted ha cumplido su criterio, dijo una vez la doctora Susan. Es hora de dejarlo ir. Ella me enseñó a reescribir esos recuerdos, a ver mi valor más allá de la aprobación de los demás. No fue fácil. Algunas sesiones me dejaron exhausto, sacando a la luz el dolor que había enterrado. Otros, sin embargo, fueron liberadores, como si estuviera soltando una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Durante las siguientes semanas, visité a la doctora Susan 2 veces al mes. Ella me dio herramientas, indicaciones para escribir, ejercicios de respiración, técnicas para procesar la ira y el dolor. Destacó un ejercicio: escribir cartas que nunca enviaría. Le escribí a Alicia, desahogando toda mi frustración por su crueldad. Le escribí a Dawn preguntándole por qué nunca me vio. Le escribí a Nancy, deseando que me hubiera defendido. Quemé las cartas en mi apartamento viendo el humo subir por la ventana. Fue catártico. Una forma de recuperar mi voz. Mientras tanto, seguí reuniéndome con Nathan, discutiendo la puesta en marcha mientras tomamos cafés y almuerzos rápidos. Compartió el plan de negocios y me pidió mi opinión sobre la marca. Sugerí una campaña basada en historias de usuarios reales, aprovechando mi experiencia como autónomo. Por eso te necesito, dijo sonriendo. Su entusiasmo era contagioso. Empecé a verme en ese papel, no solo como autónomo, sino como líder. La terapia y la oferta de Nathan se entrelazaron de maneras que no esperaba. La doctora Susan me ayudó a darme cuenta de que tenía miedo de correr riesgos, de la idea de fracasar sin el apoyo de mi familia. No necesitas su permiso para tener éxito, dijo en una sesión. Eso hizo clic. Al día siguiente llamé a Nathan. Arriba, dijo. Construyamos esto. Él se rió. Esa es la energía. Sentí una oleada de emoción, como si finalmente estuviera ocupando mi lugar en el mundo. Mi trabajo con la doctora Susan no había terminado, pero estaba aprendiendo a enfrentar mi pasado sin dejar que me defina. Esta elección me abrió puertas que ni siquiera sabía que existían. En octubre me lancé de lleno a mi nuevo rol. La puesta en marcha de Nathan. El trabajo fue agotador, pero cada minuto valió la pena. Una mañana me llamó a su oficina, un espacio estrecho pero vibrante donde las ideas parecían cobrar vida. Tenemos una oportunidad real con un gran contrato, dijo, deslizando una propuesta sobre la mesa. Fue para el Madison Media Festival, un evento anual que destaca las empresas locales. El cliente, una agencia de turismo, quiere una campaña para potenciar la presencia digital del festival, vídeos para las redes sociales, engagement, todo. Eso depende de ti, dice con los ojos brillantes. Dirígelo. Una ola de adrenalina recorrió mi cuerpo. Era exactamente el tipo de proyecto con el que soñaba, una oportunidad para dejar mi huella. Me lancé de cabeza. Mi equipo, 3 jóvenes especialistas en marketing y un diseñador gráfico, se reunía conmigo diariamente en intensas sesiones de lluvia de ideas. Creamos una estrategia audaz, reels en Instagram, desafíos en TikTok y una revisión radical del sitio web del festival, todo para atraer a un público más joven. Las noches se convirtieron en madrugadas mientras esbozaba ideas, afinaba eslóganes y editaba guiones de vídeo. El presupuesto era ajustado, alrededor de $50.000, pero negocié con personas influyentes locales para maximizar nuestro alcance sin gastar demasiado. Nathan lo siguió de cerca y siempre brindó comentarios precisos.
Lo estás matando, dijo después de ver el primer borrador de nuestro vídeo. Su confianza me empujó a dar aún más. Luego, una semana después, recibí un golpe inesperado. Shannon me envió un enlace a un artículo local. Carter Marketing, la empresa de mi familia, también estaba compitiendo por el contrato. Mi estómago se revolvió. Alicia estuvo al frente de su campaña, con Don y Nancy apoyándola en cada paso del camino. No había hablado con ellos desde que me fui y ahora estaba compitiendo directamente contra mi propia familia. Puedes hacerlo, escribió Shannon. Demuestra de lo que eres capaz. Sus palabras me calmaron, pero el peso era personal. No solo quería ganar. Quería demostrar que ya no era su broma. Redoblé mis esfuerzos. El festival estaba programado para finales de octubre en un centro de convenciones en el corazón de Madison, repleto de nombres influyentes de la industria. Nuestra presentación sería la noche inaugural, un discurso de alto nivel ante la agencia de turismo y los patrocinadores. Ensayé las diapositivas incansablemente practicando hasta el cansancio frente a Seth, quien se convirtió en mi mayor apoyo. «Lo vas a destruir», dijo tumbado en mi sofá. No estaba tan seguro. La idea de enfrentar a Alicia, Don y Nancy en el mismo espacio me hizo oprimir el pecho. La voz de la doctora Susan resonó en mi mente: no necesitas su aprobación para brillar. Me apegué a ello. A medida que se acercaba el evento, descubrí más detalles sobre la campaña de Carter: anuncios tradicionales, vallas publicitarias, anuncios de radio, material impreso. Fue impecable pero predecible. El tipo de estrategia que Don siempre ha defendido. La nuestra, en cambio, fue arriesgada, digital, interactiva, centrada en la participación comunitaria. Vi una ventaja, pero también un desafío. Si dudáramos, se aprovecharían. Conocí a mi equipo diariamente, ajustando cada detalle. Grabamos un vídeo final con artesanos locales, conectando sus historias con el tema del festival. Las imágenes eran crudas y auténticas, y sabía que eso podría resonar más que cualquier anuncio pulido. El día antes del lanzamiento, un colega me dijo: Don, Nancy y Alicia estarían en el festival. No los había visto desde aquella cena y la idea de estar en la misma habitación me hizo estremecer. Llamé a la doctora Susan para una sesión de emergencia. Ya no eres esa chica invisible, dijo. Construiste algo real. Déjales ver. Tus palabras me anclaron. No estaba simplemente compitiendo por un contrato. Me estaba probando a mí mismo, primero a mí mismo. La mañana del evento me levanté temprano, revisando cada nota. Nathan se reunió conmigo en el lugar y me ayudó a instalar nuestro stand. Estamos listos, dijo, dándome palmaditas en el hombro. Asentí, pero mi mente estaba en la audiencia. En algún lugar de allí, mi familia estaría mirando. Esa etapa fue mi oportunidad de brillar. El Madison Media Festival estaba lleno de energía. El centro de convenciones se llenó de patrocinadores, periodistas y empresarios. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba entre bastidores, agarrando mis notas. Nathan me dio un gesto alentador. «Puedes hacerlo», susurró. Me arreglé la chaqueta, respiré hondo y entré al escenario. El silencio llenó la habitación cuando comencé. Mi presentación fue aguda y atractiva. Tejimos la historia de la campaña con artesanos locales, los vibrantes desafíos en TikTok, un sitio web que parecía vivo. Mostré el vídeo que produjimos, destacando la cultura de Madison a través de voces reales, no de anuncios ensayados. El público se inclinó hacia adelante, algunos asintieron, otros tomaron notas frenéticamente. Hablé con una confianza que ni siquiera yo reconocí, mi voz firme a pesar de mis nervios. Este festival no es solo un evento, dijo. Es una celebración de nuestra comunidad. El aplauso fue fuerte, casi ensordecedor, cuando abandoné el escenario. Nathan me dio una palmada en la espalda. Eso fue perfecto, dijo sonriendo. Luego fue el turno de Carter Marketing. Alicia subió al podio con impecable postura, todo profesionalismo. Mi hermana ideó vallas publicitarias con eslóganes atrevidos, jingles de radio y un folleto satinado. Don y Nancy se sentaron en la primera fila, con expresiones de exagerada confianza en sí mismos. Era impecable pero carecía de alma, la misma fórmula que Dawn siempre había usado. El público aplaudió cortésmente, pero yo sentí la diferencia.
Su energía no se comparaba con la nuestra. Un miembro de la agencia de viajes le susurró a un colega y capté la palabra, obsoleto. Mi equipo intercambió miradas. Habíamos subido el listón. Después de las presentaciones, se anunció el veredicto. El equipo de Nathan Brooks capturó la esencia del festival, afirmó el presidente de la agencia. La campaña es audaz, innovadora y auténtica. Gritos de celebración surgieron de nuestra esquina. Una ola de orgullo genuino me invadió, no solo por mí, sino por el trabajo incansable de mi equipo. Nathan me abrazó. «Lo hiciste», susurró. Recorrí la habitación y vi que el rostro de Alicia se tensaba, la mandíbula de Don se tensaba y los ojos de Nancy se desviaban. Por primera vez, no era invisible para ellos. Al hacer networking, sabía que no podía evitarlos. Los vi cerca de un stand de patrocinadores, con expresiones que mezclaban frustración e incredulidad. Caminé hacia ellos con pasos firmes. Alicia me vio primero con los labios apretados. «Mira quién está aquí», dijo con voz aguda. Don se cruzó de brazos. Nancy evitó mi mirada. Me puse de pie y sostuve su mirada. «Alicia». «Don». «Nancy». «No estoy aquí para alardear», dije con calma. «Solo quería que supieras, construí algo real». Ella se rió amargamente. «Tuviste suerte». «Eso no prueba nada». Negué con la cabeza. «Prueba de que nunca necesité tu aprobación para tener éxito». Don abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Nancy jugueteó con sus manos, girando la correa de su bolso. No esperé una respuesta. Le di la espalda y me alejé, sintiéndome más ligera a cada paso. De vuelta en nuestro stand, Seth y Shannon me estaban esperando. Seth me abrazó como un oso. «Eres increíble», dijo. Shannon levantó su botella de agua en un brindis irónico. Dejándolos en el polvo, se rió. Y me reí mientras la tensión se disipaba. Las palabras de la doctora Susan resonaron: «Ya no eres esa chica invisible». Ella tenía razón. Esta victoria no se debió solo al contrato. Era una prueba de que por encima de todo, finalmente me había probado a mí mismo. Cuando finalizaba el evento, un miembro de la agencia de turismo se me acercó. «Su campaña ya está generando revuelo», dijo con los ojos brillando con un entusiasmo que no era solo profesional. «Nos encantaría volver a trabajar con usted». Le di las gracias, pero mi mente ya volaba más allá de esa conversación. El festival no había sido solo un punto de inflexión, había sido un terremoto silencioso que sacudió los cimientos de mi propia historia. Ya no estaba a la sombra de mi familia. No solo estaba sobreviviendo. Estaba floreciendo y lo habían visto. Al salir del centro de convenciones, sentí que una fuerza tranquila me recorría. No había confrontado a Alicia y Don con ira, sino con la cruda verdad de mi éxito. Eso fue suficiente. Esa noche marcó el comienzo de un nuevo capítulo. La victoria en el festival todavía resonaba en mí, pero sabía que había un cartel pendiente. La sombra de Alicia no se limitó a las palabras pronunciadas durante la cena, fue la traición de hace años, la idea robada, el crédito que nunca me dieron. Nunca la había confrontado directamente. Ahora, con nuestra victoria en la mano, sentí que estaba listo. El día después del festival, le envié un mensaje de texto a Alicia: «Necesitamos hablar». Ella aceptó y sugirió un café discreto cerca de Capital Square. Llegué temprano, tenía los nervios a flor de piel, pero mi corazón estaba firme. Cuando mi hermana entró, noté algo diferente en ella, su confianza habitual era opaca, sus ojos cautelosos, como si intuyera lo que se avecinaba. «Alicia», dijo manteniendo la voz firme. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó en Carter». Ella se puso rígida y se cruzó de brazos como un escudo. «¿Qué hay que decir?», preguntó, su tono a la defensiva. Me incliné hacia adelante con los ojos fijos en los de ella. «Hace 3 años tomaste mi idea de campaña». Lo presentó como propio, consiguió el ascenso y nunca miró atrás. Apretó la mandíbula, pero no lo negó. «Nunca serías capaz de lograrlo», respondió ella con frialdad. «Hice lo mejor para la empresa». Negué con la cabeza. «Hizo lo mejor para ti. Me merecía el crédito y lo sabes». Sus ojos brillaron.
¿Y ahora decides sacar el tema? ¿Después de tu pequeño triunfo? Sostuve su mirada sin pestañear. Esto no se trata del festival. Se trata de la verdad. Ella apartó la mirada, golpeando la mesa con los dedos a un ritmo nervioso. Por primera vez vi una grieta en su armadura. No hubo despedidas ni disculpas falsas, pero tampoco hubo esa sonrisa arrogante que siempre me corta como cuchillas. Decir esas palabras en voz alta, en su cara, fue suficiente para desatar el nudo que había estado apretado en mi pecho durante años. La noticia de nuestra victoria se difundió rápidamente. Un vehículo local cubrió el festival, elogiando la innovación de nuestra campaña. En la entrevista aproveché el momento. El éxito de mi equipo surgió del trabajo duro y la originalidad, dije, haciendo una pausa calculada. A diferencia de algunos competidores, no dependemos de ideas recicladas. El periodista levantó una ceja, oliendo una historia detrás de las palabras. No mencioné a Alicia, pero la pista estaba ahí, muy clara. Cuando se publicó el artículo, comenzaron los rumores. La campaña de Carter Marketing, alguna vez considerada brillante, ahora fue cuestionada. No había planeado exponer todo públicamente, pero la verdad salió como un suspiro que no sabía que estaba atrapado. El impacto fue inmediato. Un cliente minorista, una cadena que inyectaba $2 millones al año a Carter, canceló el contrato. Un ex colega me dijo que el cliente mencionó preocupaciones por la falta de creatividad después de leer el informe. Don y Nancy lucharon por reparar el daño, pero el daño ya estaba hecho. Alicia, la cara de la campaña, cargó con la culpa. Escuché que la habían convocado a reuniones tensas y que su liderazgo, alguna vez incuestionable, ahora se había disipado bajo el peso de las dudas. No me alegré de su caída. En cambio, sentí una determinación tranquila. Mi éxito no se trataba de destruirlos. Se trataba de demostrar que podía superar su desprecio. Nathan me llamó después de que salió al aire el artículo. Revolviste el avispero, se rió. Pero se merecía cada palabra. Nuestros números en las redes sociales se estaban disparando. Miles de nuevos seguidores y las acciones se duplican cada día. La Junta de Turismo ha convocado una reunión para discutir el festival del próximo año. Mi equipo estaba entusiasmado y ya esbozaba nuevas ideas. Seth y Shannon me mantuvieron con los pies en la tierra. En mi casa, durante una cena improvisada, Seth levantó su copa. Enterrar el pasado. Shannon me dio un codazo sonriendo. No acabas de ganar. Reescribiste la historia. Sonreí, agradecida por ellos. Las palabras de la doctora Susan resonaron en mí, la verdad te hace libre, pero es tu fuerza la que te hace avanzar. Ella tenía razón. Enfrentarme a Alicia y dejar que el mundo viera mi trabajo no fue venganza. Fue un cierre. Y Alicia no sentiría el peso de un solo cliente perdido. Otra empresa, un gigante tecnológico, retrasó un contrato alegando preocupaciones de reputación. Escuché que Don estaba furioso y culpaba a Alicia por la pérdida del festival. Nancy, como siempre, permaneció en silencio. Una parte de mí se preguntaba si alguna vez reconocerían su papel en alejarme. Pero ya no necesitaba su validación. Mi vida, mi equipo, mi trabajo, mis amigos, todo esto era prueba viviente de mi valía. A medida que avanzaba noviembre, me concentré en lo que vendría después. El festival me había abierto puertas y yo estaba lista para atravesarlas, libre del peso de la sombra de mi hermana. Esta verdad se convirtió en mi fundamento. Estaba listo para establecerme en Madison para siempre. Con lo que había ahorrado de mi salario inicial y de mi trabajo independiente, compré un pequeño apartamento cerca del lago Monona. Modesta, una habitación, grandes ventanales, un pequeño balcón, pero mía. Firmé los papeles una fresca mañana y el corredor me entregó las llaves con una sonrisa. Bienvenido a casa. Me paré en medio de la habitación vacía, la luz del sol inundaba el espacio y sentí una paz que no había conocido antes. Esto era libertad, no solo de mi familia, sino también de las dudas que habían plantado en mí como semillas de inseguridad. Pasé semanas transformando el apartamento en un hogar. Shannon me ayudó a pintar las paredes de un azul suave, riéndose mientras nos cubríamos de pintura. Seth llevaba muebles burlándose de mi gusto sofisticado, en las gangas de las tiendas de segunda mano. Nathan apareció con un nuevo regalo de la casa,
un horizonte de Madison enmarcado. Estás construyendo algo increíble, dijo admirando el espacio. Mi equipo en la startup organizó una pequeña fiesta para brindar por la victoria en el festival y mi nuevo capítulo. Miré esos rostros e amigos que me vieron, colegas que me valoraron, y me di cuenta de que era feliz. Realmente feliz por primera vez en años. Mientras tanto, Carter Marketing se estaba desmoronando. Un ex colega me envió los detalles. Después de perder su cadena minorista y su empresa de tecnología, se habían retrasado en los pagos a los proveedores. Un importante inversor se retiró alegando mala gestión. La deuda se estaba acumulando, casi $3 millones. Alicia luchó, pero su reputación, que antes era intocable, quedó empañada después del festival. Don, alguna vez todopoderoso, se vio obligado a retirarse, dejando que Alicia limpiara el desastre. Mi hermana, siempre la hija de oro, se ahogó en su propia ambición. Una noche mi teléfono vibró. Era Dan. Dudé, pero respondí. Dana, su voz era pesada. Cometimos errores. ¿Podemos hablar? Nancy también estaba al teléfono, su tono más suave de lo que jamás había escuchado. Te extrañamos, dijo. Regresar. Podemos arreglar esto. Miré por el porche el lago brillando bajo la luna. Sus palabras despertaron algo viejo, dolor, tal vez, pero no culpa. Don. Nancy. Mi voz era firme. Construí mi propia vida. No necesito arreglar el tuyo. Un largo silencio. Don tosió, pero ninguno de los dos dijo nada más. Colgué con las manos firmes. No estaba enojado. Estaba simplemente listo. Shannon y Seth vinieron la noche siguiente y trajeron comida para llevar. Nos sentamos en mi nuevo sofá y hablamos de todo, excepto de mi familia. Te ves radiante, dijo Shannon, empujándome. Seth sonrió. No te lo advertí. Los eclipsarías, Seth tenía razón. Me reí agradecida por ese apoyo inquebrantable que solo ofrecen los verdaderos amigos. Las palabras de la doctora Susan resonaron en mi mente, como un recordatorio que yo mismo había olvidado: tu fuerza es lo que te hace avanzar. Y ella tenía razón. Cada elección, irme, reconstruirme, afrontar la situación, prosperar, me había llevado hasta aquí, a esa versión de mí que finalmente respiraba ingrávidamente. Mientras tanto, el imperio Carter se estaba desmoronando. Los periódicos locales informaron de despidos masivos y la mitad del personal fue despedido sin contemplaciones. Alicia apareció en una historia sobre un liderazgo fallido, su impecable imagen ahora empañada por decisiones cuestionables. No me sentí triunfante cuando vi eso. Solo una quietud, una confirmación de que, después de todo, sus decisiones tenían un precio. Mi camino fue diferente. La startup despegó. Tras el éxito del festival aparecieron nuevos clientes, atraídos no solo por los resultados, sino por la autenticidad de lo que hacíamos. Ahora estaba liderando un equipo, creando campañas con un propósito, viviendo una rutina que por primera vez sentía como mía. Mirando hacia atrás, la lección era clara: la verdadera victoria no residía en el premio del festival ni en la caída de los Carter, sino en el coraje de darle la espalda a su juicio y construir algo que fuera solo mío. Pasé años persiguiendo su aprobación como si fuera oxígeno. Pero la felicidad llegó cuando dejé de mirar. Mi departamento, mis risas con Shannon y Seth, el trabajo que me enorgullecía, todo eso era prueba de que mi valor nunca dependió de sus palabras. Aquella noche de invierno, de pie en el porche, vi cómo la nieve caía suavemente sobre el lago, pintándolo todo de blanco. Y lo supe sin lugar a dudas: estaba exactamente donde se suponía que debía estar.